Introducción. Senderos de Gloria es una película de 1957 dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Humphrey Cobb. La trama se sitúa durante la Primera Guerra Mundial y sigue a un grupo de soldados franceses que son acusados de cobardía después de una misión fallida. El coronel Dax, interpretado por Kirk Douglas, se convierte en el defensor de estos hombres en un juicio militar que revela la crueldad y el absurdo del sistema militar. La película se destaca por su crítica feroz a la guerra y la jerarquía militar, y es considerada una de las obras maestras de Kubrick. Análisis filosófico. Introducción teórica. El análisis filosófico de Senderos de Gloria puede enriquecerse mediante las teorías de Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre. Nietzsche, con su crítica a la moral tradicional y su concepto del Übermensch, superhombre, cuestiona las estructuras de poder y autoridad, temas centrales en la película. Sartre, por su parte, aporta su filosofía existencialista, que se enfoca en la libertad individual y la absurda realidad de la existencia humana. Aplicación. Nietzsche. En la película, la jerarquía militar se presenta como una estructura opresiva y absurda, lo que refleja la crítica de Nietzsche a las instituciones que imponen una moralidad rígida y perjudicial. El general Miró, por ejemplo, representa el tipo de liderazgo corrupto y déspota que Nietzsche habría criticado como una distorsión de la voluntad de poder. Los soldados, en su sufrimiento y sacrificio, ilustran la lucha del individuo contra un sistema deshumanizante, evocando la idea nietzscheana de la necesidad de trascender las normas impuestas. Sartre. La obra de Sartre se manifiesta en la película a través del absurdo de la guerra y la lucha por la autenticidad y libertad. El coronel Dax es un ejemplo de un individuo que, a pesar de estar atrapado en un sistema opresivo, intenta actuar de acuerdo con su propia ética y libertad. La batalla legal que libra para defender a sus hombres es un acto de resistencia contra la desesperanza y la mala fe, términos clave en el existencialismo de Sartre. Análisis psicológico. Introducción teórica. Para un análisis psicológico, es útil referirse a las teorías de Sigmund Freud y Carl Jung. Freud, con su enfoque en el inconsciente y los conflictos internos, y Jung, con su concepto de los arquetipos y el inconsciente colectivo, ofrecen herramientas para explorar las motivaciones y comportamientos de los personajes. Aplicación. Freud. El general Miró muestra una personalidad narcisista y autoritaria, características que Freud asociaría con un superyo excesivamente dominante. Su necesidad de aprobación y éxito a cualquier costo refleja un conflicto interno donde el yo cede ante las demandas del superyo y las expectativas sociales. La represión y la agresión, elementos centrales en la teoría freudiana, son evidentes en su tratamiento de los soldados y su indiferencia ante el sufrimiento humano. Jung. El coronel Dax puede ser visto como un arquetipo del héroe junguiano, enfrentándose a las sombras de la injusticia y la tiranía. Su batalla no es únicamente contra fuerzas externas, sino también internas, al esforzarse por preservar su integridad en medio de un ambiente corrupto. Los soldados enfrentan sus propias sombras internas, reflejando el miedo y la desesperación que la guerra intensifica, elementos que Jung consideraba esenciales para el desarrollo del individuo. Evolución de personajes. La evolución de los personajes en Senderos de Gloria está marcada por momentos clave que revelan sus profundos cambios psicológicos y éticos. El coronel Dax, inicialmente un oficial leal, se transforma en un defensor apasionado de la justicia, desafiando a sus superiores. Los soldados, que al principio son figuras casi anónimas en el campo de batalla, se convierten en símbolos de la humanidad y las víctimas de un sistema despiadado. La transformación del general Miró, de un líder seguro a un individuo desacreditado, muestra cómo el poder y la corrupción pueden desmoronarse ante la verdad. Análisis de la narrativa y los diálogos. Estructura de la narrativa. La narrativa de Senderos de Gloria sigue una estructura clásica con una introducción que establece el conflicto, un desarrollo que intensifica las tensiones, un clímax en el juicio militar y un desenlace que deja una reflexión amarga sobre la guerra. Esta estructura contribuye a la efectividad de la narrativa al guiar al espectador a través de un viaje emocional y ético profundo. Punto de vista. La historia se cuenta principalmente desde la perspectiva del coronel Dax, lo que permite una crítica incisiva del sistema militar y una conexión emocional con los soldados. Este punto de vista influye en la percepción del espectador, que ve la injusticia y el absurdo de la guerra a través de los ojos de un personaje moralmente íntegro. Arcos de historia. Los arcos de historia secundarios, como las tramas de los soldados y la burocracia militar, complementan y contrastan con la trama principal. Estos arcos refuerzan el tema de la deshumanización y la lucha por la dignidad en medio de la guerra. Importancia del diálogo. Los diálogos en Senderos de Gloria son cruciales para el desarrollo de los personajes y la trama. Las conversaciones entre el coronel Dax y sus superiores revelan las tensiones y los conflictos éticos, mientras que los diálogos de los soldados en el juicio muestran la desesperación y la injusticia. Lenguaje y estilo. El lenguaje utilizado en los diálogos refleja la época y el contexto militar.
El estilo directo y, a veces, brutal, enfatiza la crudeza de la guerra y la jerarquía militar. Las palabras y frases cargadas emocionalmente profundizan el impacto de las escenas clave, haciéndolas memorables y conmovedoras. Análisis de símbolos y motivos. Identificación. En Senderos de Gloria se utilizan varios símbolos y motivos recurrentes, como las trincheras, los juicios y las ejecuciones. Significado. Las trincheras simbolizan la brutalidad y la desesperación de la guerra, un laberinto de sufrimiento y muerte. Los juicios representan la injusticia y la corrupción del sistema militar, mientras que las ejecuciones son un recordatorio de las consecuencias extremas de la obediencia ciega y la falta de humanidad. Relación con personajes. Estos símbolos están profundamente relacionados con los personajes. Las trincheras afectan psicológicamente a los soldados, los juicios muestran la lucha del coronel Dax por la justicia, y las ejecuciones subrayan la tragedia de los soldados inocentes. Impacto visual y emocional. El uso de estos elementos visuales y temáticos tiene un fuerte impacto emocional en el espectador, evocando sentimientos de angustia, impotencia e indignación. Lenguaje cinematográfico. Kubrick utiliza el lenguaje cinematográfico de manera magistral en Senderos de Gloria. El uso del blanco y negro intensifica la atmósfera sombría de la película. La composición de los planos, especialmente en las escenas de las trincheras y el juicio, subraya la claustrofobia y la opresión. El ritmo de edición y la música también juegan un papel crucial en crear tensión y drama. Impacto cultural y social. Senderos de Gloria fue una película polémica en su época, prohibida en varios países debido a su crítica abierta al militarismo y la autoridad. Su influencia se ha extendido a lo largo de los años, inspirando a generaciones de cineastas y espectadores a cuestionar la guerra y la justicia. Intertextualidad y contexto histórico. La película se relaciona con otras obras de Kubrick, como Doctor Strangelove y La chaqueta metálica, que también exploran temas de guerra y autoridad. Además, se contextualiza dentro de las producciones de cine antibélico de los años 1950 y 60, reflejando las preocupaciones sociales y políticas de la época. Perspectivas críticas. Feminismo. Aunque la película tiene un enfoque predominantemente masculino, la ausencia de mujeres y su representación limitada pueden interpretarse como una crítica a la exclusión y marginalización en contextos bélicos. Marxismo. Desde una perspectiva marxista, Senderos de Gloria critica la explotación y opresión de los soldados por parte de la clase dirigente militar, reflejando la lucha de clases y la injusticia social. Existencialismo. La película también puede verse a través del lente existencialista, destacando la lucha individual por la autenticidad y la libertad en un mundo absurdo y opresivo. Ejemplos concretos. Una escena clave es el juicio militar, donde el coronel Dax desafía la legalidad y moralidad del proceso. Su discurso apasionado expone las fallas del sistema y la hipocresía de sus superiores, ejemplificando los temas de justicia e integridad. Moraleja o enseñanza. Definición clara. La moraleja de Senderos de Gloria es una crítica contundente a la guerra y la injusticia. Aplicación práctica. Se puede aplicar en la vida cotidiana al cuestionar la autoridad injusta y defender la integridad y la justicia, incluso en situaciones adversas. Reflexión personal. ¿Cómo se relaciona esta moraleja con tus experiencias? ¿Has enfrentado situaciones en las que tuviste que defender lo correcto contra un sistema injusto? Comparación. Comparada con otras obras como 1984, de George Orwell, Senderos de Gloria, también denuncia la opresión y la lucha por la verdad. Ejercicio de implementación. Reflexiona sobre una situación actual donde puedas aplicar esta enseñanza, defendiendo la justicia y la integridad en tu entorno. Propuestas de debate. ¿Es la obediencia ciega una virtud o un defecto? ¿Puede justificarse la autoridad militar en tiempos de guerra? ¿Cómo impacta la guerra en la moral y la ética de los individuos? Recomendaciones adicionales. Para profundizar en temas similares, se recomienda ver Apocalypse Now y La delgada línea roja, que también abordan la guerra y sus consecuencias. Impacto personal. Emociones evocadas. La película puede evocar una gama de emociones, desde la indignación hasta la tristeza profunda, reflejando la complejidad de los conflictos humanos. Identificación con los personajes. Los espectadores pueden identificarse con la lucha del coronel Dax por la justicia y la humanidad de los soldados, lo que profundiza la conexión emocional con la película. Reflexión interna. Invita a la introspección sobre cómo uno enfrenta la injusticia y la autoridad en su propia vida. Cambios en la percepción. La película puede cambiar la percepción del espectador sobre la guerra y la autoridad, fomentando una visión más crítica y reflexiva. Aplicación personal. Sugiere maneras de aplicar las lecciones aprendidas, como la defensa de la justicia y la integridad en la vida diaria. Impacto duradero. El impacto a largo plazo de la película puede incluir cambios en el comportamiento, actitudes o pensamientos del espectador,
promoviendo una mayor conciencia y sensibilidad hacia la injusticia y la opresión. Curiosidades. Algunas curiosidades sobre la producción incluyen que la película fue prohibida en Francia durante varios años debido a su representación crítica del ejército francés. Además, Kubrick insistió en rodar en blanco y negro para intensificar el realismo y la atmósfera sombría de la película. Síntesis. Resumen del análisis. Senderos de Gloria es una obra maestra que combina una narrativa potente con un análisis profundo de la guerra y la injusticia. A través de personajes complejos y una dirección magistral, Kubrick logra una crítica incisiva del sistema militar y las estructuras de poder. Reflexión final. La película invita a una reflexión sobre la naturaleza de la autoridad y la justicia, cuestionando las normas y valores establecidos en tiempos de conflicto. Conclusión general. Senderos de Gloria sigue siendo relevante hoy en día, no solo como una crítica de la guerra, sino también como un llamado a la integridad y la justicia en todas las esferas de la vida humana. Su impacto duradero en el cine y la sociedad demuestra su importancia como obra de arte y herramienta de reflexión.